Técnicas e instrumentos. Realizar una investigación requiere de una selección adecuada del tema u objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición de la metodología que guiará el curso de la investigación. Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, debemos seleccionar o desarrollar un diseño de investigación apropiado. Una vez que seleccionemos el diseño de investigación y la muestra adecuada, de acuerdo a nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos oportunos sobre los atributos, conceptos o variables de nuestra unidad de análisis. Esto implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Para esto, nos auxiliaremos de técnicas e instrumentos que nos ayuden a recolectar estos datos. No importa si es el enfoque de tu investigación cuantitativa o cualitativo, o si el diseño de tu investigación es experimental o no experimental, teoría fundamentada, etnográfico, etc. Existe una variedad de técnicas e instrumentos, las cuales serán expuestas a lo largo de este video, con el objetivo de identificar y evaluar cuál es la más apropiada para cualquier investigación que realicemos. La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito de la ciencia, arte, educación, comunicación, entre otras. Por tanto, la técnica para la recolección de información se entiende como el medio práctico que se aplica en la obtención de información en una determinada investigación. Las técnicas se apoyan en instrumentos para guardar información. Instrumentos. El instrumento es el medio donde se registra toda la información recolectada durante la investigación, pues es un recurso indispensable y valioso. El instrumento para la recolección de información es un conjunto de medios tangibles que permiten registrar, conservar y plasmar todo lo de la investigación a través de las técnicas utilizadas. La gran diferencia que existe entre técnicas e instrumentos es que la técnica es el procedimiento a seguir para recolectar datos, mientras que el instrumento es cómo vamos a utilizar o qué recurso vamos a utilizar para recolectar todo ese tipo de información. Observación es una técnica que nos permite estudiar al fenómeno, hecho o caso de interés para el investigador. La observación es fundamental para el proceso de investigación, ya que el investigador se apoya en ella para obtener datos. Existen dos tipos de observación. La observación cuantitativa, la cual se centra principalmente en número y valores, y la observación cualitativa. No es mera contemplación, sino que implica adentrarnos a lo profundo de una situación social y mantener un papel activo, así como de una reflexión permanente. Al contrario de la no participante, esta es una manera de conocer el fenómeno desde el interior del grupo que se va a estudiar, o en su caso, estando interactuando con el objeto. Dentro de esta misma existen dos tipos: la observación natural, en la cual el observador pertenece a la comunidad, y la observación artificial, la que se da cuando el investigador se integra a una comunidad con el fin de realizar la investigación, participando en las actividades. Hoy en día, el registro de información representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en cualquier soporte tecnológico o ya sea físico, permitiéndonos registrar o almacenar cualquier tipo de documento o dato que se realice en una institución o área administrativa, permitiéndonos un control, generando así la eficacia recuperación de la información para poderla difundir o transmitir mediante conceptos de consulta. Diario de campo. Instrumento usado por los investigadores que es para registrar los datos recolectados del día a día de las actividades y acciones de lo que se está investigando. Se debe de describir el ambiente, lugares, personas, relatores y eventos.
debe de llevar una cronología de los hechos, así como sucesos de estos. Se debe de incluir la fecha y hora para llevar un registro más eficaz. El diario es preciso, debido a que el investigador anota los hechos en el momento y es más fácil poder llevar una continuidad de lo que pueda pasar en algún futuro. Algunos profesionales que pueden usarlo son maestros, estudiantes, antropólogos, historiadores, personal de medicina, ingenieros, entre algunos otros. Debido a esto, la estructura del diario cambia. Guía de observación. Es un instrumento que permite encauzar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. La observación se estructura en un documento de varias columnas que debe contener el objetivo, indicadores y valoración, así como varias filas de acuerdo a las diferentes acciones o escenas que se pretenda observar y escribir. La entrevista es una técnica de recogida de información que, además de ser una de las principales estrategias utilizadas en los procesos de investigación, tiene como principal objetivo el obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias y opiniones de personas. Siempre participan como mínimo 2 personas. Una de ellas adopta el rol de entrevistadora y otra el rol de entrevistada, generándose entre ambas una interrelación en torno a una temática de estudio. Cuando en la entrevista hay más de una persona, se estará realizando una entrevista grupal. En ellas existe el tipo de entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. Entrevista estructurada. La entrevista estructurada la definimos como una herramienta de investigación extremadamente rígida en sus operaciones y que permite muy poco o ningún margen para incitar a los participantes a obtener y analizar resultados. Por lo tanto, también se le conoce como una entrevista estandarizada y tiene un enfoque cuantitativo y deriva la elaboración de un instrumento. El instrumento es un guión de entrevista fijo, donde se pueden obtener mejor información y analizar el problema de investigación de manera integral, haciendo preguntas concretas. Por ejemplo, cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas. Las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. Entrevista semiestructurada. En la entrevista semiestructurada también se decide de antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello, de igual forma, se establece un guión de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta, lo que permite recoger información más rica con más matices que en la entrevista estructurada. En la entrevista semiestructurada es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de pregunta según las respuestas que se vayan dando o inclusive incorporar alguna nueva cuestión a partir de las respuestas dadas por la persona entrevistada. Entrevista no estructurada. Pertenece a la investigación cualitativa. Es aquella que se realiza sin ningún guión previo. El rol del entrevistador supone no solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer o no hacer. En la entrevista no hay un guión prefijado, sino una serie de temas con posibles cuestiones que puedan plantearse al entrevistado. Por lo tanto, la entrevista se constituye simultáneamente a partir de las respuestas de la persona entrevistada. Las respuestas son abiertas y sin categoría de respuestas. Uno de sus objetivos es comprender más que explicar, buscar respuestas sinceras y preguntas sin esquemas. Hablaré de la encuesta. Es aquella técnica de investigación la cual da respuesta en los diferentes términos, los cuales pueden ser descriptivos en relación de variables, entre otros, que aseguren la exactitud de la información. Y yo les hablaré del cuestionario. Este es un instrumento que se utiliza de modo preferente en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales. Este se utiliza tanto en la encuesta como en el censo. Y el cuestionario tiene 3 tipos de preguntas: cerrado, abierto o mixto. El cerrado solicita respuestas breves específicas, como ejemplo, sí o no.
Y el abierto no delimita respuesta alternativa. Este solicita una respuesta al aire o libre. Mixto. Su construcción de preguntas son cerradas como abiertas. Dentro de las preguntas codificadas existen las escalas de medición de actitudes, las cuales son la escala de Likert. Es aquella que los ítems se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto. También tenemos el diferencial semántico, serie de adjetivos extremos que sirven para calificar el objeto de actitud, por ejemplo, justo e injusto, midiéndose en una escala del 3 al 1 y del 1 al 3. Por último, tenemos el escalograma de Goodman. Los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos de escala. Hola amigos, mi nombre es Adriana Vélez y les voy a hablar del censo. Es una técnica que se usa en la metodología de la investigación. El censo es una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra, sino sobre la población total, mientras que el periodo de realización depende de los objetivos para los que se necesitan los datos. Los tipos de censo son de hecho o de facto. Implica que toda la población esté presente en territorio en estudio, presentes o ausentes. Censo de población, censo de estadística y censo electoral. El instrumento del censo será el formulario. Las preguntas se efectuarán según sea el estudio a realizar. El grupo de discusión, o bien el grupo de enfoque, es una técnica que utiliza la entrevista grupal para recopilar información relevante sobre el problema de investigación, donde varias personas responden simultáneamente a un cuestionario sistemático. Es una conversación cuidadosamente diseñada cuyo ambiente debe ser relajado, confortable, agradable, donde los pacientes se influyen, responden a preguntas y discuten ideas y comentarios sugeridos a la propia discusión. El anecdótico es un instrumento que permite registrar de manera descriptiva los hechos o eventos de la investigación. En él se pueden describir actitudes o conductas específicas de los sujetos. Permite anotar puntos clave de la interacción o socialización de un grupo de discusión, pues permite registrar observaciones, sugerencias y conclusiones que no se puedan describir en un guión de debate. El debate es un dispositivo que permite registrar todas las observaciones, detalles y puntos de vista de los participantes que conforman los diferentes tipos de grupos de discusión. Es realizado con anticipación, es estructurado, específico y concreto. Es utilizado en grupos de discusión de larga duración. Permite organizar y sistematizar la interpretación de la información obtenida.